Vamos a presentarles una producción para luego saludar y conversar con el especialista que nos acompaña y disipar las dudas que tengamos sobre este tema. El dolor de rodilla es un síntoma que padecemos todas las personas de todas las edades. Hoy hablaremos de este tema, problemas de rodilla. Puede comenzar repentinamente, a menudo después de una lesión o de ejercicio. También puede empezar como una molestia leve y luego poco a poco va empeorando. Vamos a encontrar que en las personas jóvenes tenemos principalmente lesiones de meniscos, de ligamentos y algunas inflamaciones articulares. Si hablamos de las personas mayores, vamos a hablar de artrosis, de desgaste, vamos a hablar de envejecimiento de la rodilla, vamos a hablar de ya procesos reumáticos de las personas mayores. Tanto la flexibilidad como la elasticidad son necesarias a la hora de ponerse de pie, caminar, correr, agacharse, saltar o darse la vuelta. Lo que vemos con mayor frecuencia es lesiones artrósicas. Las personas están lesionando los cartílagos y las articulaciones muy precozmente. Salimos a las calles y realizamos la siguiente pregunta a la gente. ¿Qué problema de rodilla ha tenido y sabe cómo tratarlo? He sentido dolores en las articulaciones, en las rodillas. Me imagino que será la edad, el peso, no sé. He tenido por un golpe en el fútbol cuando yo jugaba, cuando era más pichón que ahora. No he tenido ninguno de estos problemas. ¿Siempre se ha cuidado? Sí, siempre. Sí, he tenido varias lesiones, pero me he cuidado. El golpe a veces por el tema de jugar con la pelota, pues, ¿no es cierto? Eso. ¿Cómo se ha tratado? Con algo calmante, pues, con algún desinflamante, ¿no? Un diagnóstico clínico es lo principal, hacer una exploración de la rodilla, revisar bien los meniscos, los ligamentos y también un estudio radiográfico. Con eso nos podemos dar cuenta de las lesiones que pueda tener una rodilla. Hombres, mujeres y niños pueden sufrir de problemas en las rodillas. Le puede suceder a personas de todas las razas y grupos étnicos. Hay muchas patologías que con una buena fisioterapia, con un buen tratamiento médico antiinflamatorio, va a mejorar bastante bien una rodilla. Ya aquellos que tienen diagnósticos confirmados con lesiones confirmadas, sí irán a un tratamiento quirúrgico. Es importante que cuidemos nuestras rodillas, ya que son el soporte para todo nuestro cuerpo. Enhorabuena. Porque usted le ha dicho. Bienvenido, doctor. Es un placer tener al doctor René Aguirre de vuelta. Hace mucho tiempo que no venía y que lo estábamos necesitando. No puede ser. No, por favor. No puede ser. Gracias que se pierda por la invitación. tanto. Y la sabe verdad que me había perdido un poco. Este tema mejor imposible. Porque No. yo creo que todo el mundo de alguna u otra manera sufre del dolor o de alguna molestia en las rodillas. Sí, evidentemente es una patología que ha aumentado mucho en la consulta médica, tanto porque probablemente la gente ahora se preocupa muchísimo por la práctica de deportes y lastimosamente a veces no están bien orientados. Al no estar bien orientados, hay mucha gente que realiza actividades deportivas con probablemente calzados que no son los adecuados y lugares que no son adecuados, como lo que se está haciendo últimamente, por ejemplo, el tema de las maratones. Se ha puesto muy de moda el tema de hacer footing, se trota sobre loseta en la calle, sobre cemento en la calle, y a veces no tienen las zapatillas adecuadas y tampoco el peso adecuado de las personas, ni la contextura muscular que deberían tener en los muslos para que sustente sus rodillas. ¿Y cómo sabemos de que estamos haciendo las cosas bien entonces? ¿Qué necesitaríamos? Bueno, primero hay que tener una buena orientación, principalmente hay muchos entrenadores, profesores de educación física y la parte médica en los médicos deportólogos, en los cuales pueden orientar el tipo de zapatilla adecuada para poder realizar una actividad deportiva. Hay mucha gente que está excedida de peso, por ejemplo, que cree que ir al gimnasio para bajar de peso, paga el gimnasio pobre a veces y a la segunda sesión ya está con problemas en las rodillas. Claro. Y tiene que dejar de ir al gimnasio. Entonces lo ideal es primero disminuir de peso,
¿ya? Y de ahí recién empezar haciendo la actividad deportiva. Probablemente esa persona que está excedida de peso, lo ideal sería, si está bien orientada, que vaya a caminar primero. Pero se meten a hacer aeróbic, crossfit, ahora que está muy de moda, maratones. Entonces hay lesiones en la rodilla, muchas consultas en las cuales viene el paciente directamente a mencionarnos de que se me hinchó las rodillas. Hice un poco de ejercicio, hacía mucho que no lo hacía y se me hinchó las rodillas. La mayoría de estas causas están dadas principalmente porque no existe una buena musculatura en el muslo. Se ríe de decir, porque justamente es una de las pacientes habituales, tiene buena musculatura pero te le hincha la rodilla igual. Más le vale. Evidentemente tener una buena musculatura en el muslo, tanto en la parte anterior como en la parte de atrás de la rodilla, que son los músculos isquiotibiales, hace de que la rodilla tenga una buena estabilidad. Entonces no va a tener lesiones. Es algo muy frecuente ahora, consultas como decía el doctor en las menciones que hacía en su informe, en el cual todo este tipo de lesiones en la rodilla a la larga llevan al desgaste articular. Permítame un segundo, doctor, tenemos a Javier Valverde, ¿no es cierto?, en la línea. Muy buenos días, adelante con su consulta, lo escuchamos. Buenos días, mi consulta es la siguiente. Tengo 43 años y tengo dolor en las rodillas cuando empiezo a correr. O sea, antes no tenía, desde hace unos 3 años que empezó. Empiezo a correr y me viene el dolor, o sea, las punzadas en las rodillas. Bueno, esa sería mi pregunta. Es importante saber en qué lugar de la rodilla específicamente le molesta, porque la rodilla tiene varios lugares en los cuales puede producir dolor y molestias que impiden el correr. Muchas veces puede ser en el tendón, ¿ya? O sea que puede ser una lesión del aparato extensor de la rodilla, que es el tendón que pasa por encima de la rótula, o puede ser dolor en la parte meniscal, que son las partes laterales de la rodilla, en los cuales se encuentran los meniscos. Entonces, esto de acá es importante saber que ese dolor hay que poder determinarlo desde el punto de vista clínico. La gente muchas veces, como en el caso de él, piensa y dice, me voy a sacar una radiografía para ver si no tengo algo. Hay muchas lesiones en la rodilla que no se determinan por una radiografía, sino por signos clínicos, ¿ya? Y existen otros estudios cuando las lesiones son más graves, que pueden llegarse a tomar hasta una resonancia magnética nuclear para poder especificar el lugar de lesión de la rodilla. Pero lo más importante en el caso de él, si solamente es dolor cuando trota, hay que ver dónde está trotando. Probablemente en terreno duro, como estaba mencionando hace un momento. Ahorita es muy popular el tema de que la gente sale a trotar en el cemento, claro, ¿ya? O en la loseta, en un terreno totalmente anfractuoso, y produce tendinitis, inflamaciones de los tendones en la rodilla, o paramenicitis, que son inflamaciones de la grasa que bordea los meniscos y produce dolor, sin claro, inflamación, pero dolor. Entonces sería bueno revisarlo, sería bueno verlo para poder confirmar aún mayor el diagnóstico. Tenemos más consultas, esta viene desde las calles, vamos a ver qué es lo que quieren saber. ¿Cómo podemos prevenir lesiones de rodilla? Enhorabuena. Ante todo, lo más importante de prevenir las lesiones en la rodilla, como lo había mencionado anteriormente, es tener una buena musculatura. Eso es fundamental. Hay muchas personas que tienen problemas desde jóvenes en rodilla porque justamente tienen un mal eje. Un mal eje significa de que vulgarmente acá en Santa Cruz le dicen tabajunta, ¿sí? Eso de ahí hay mucha gente con el cual ya tiene esa deformidad, entonces el apoyo de la rodilla no es bueno. Y la única forma de poder prevenirlo es reforzando la musculatura para que esa rodilla sea estable. Es una de las mejores indicaciones. Y si realiza deporte, lo ideal es en lugares adecuados y con los elementos adecuados. Para la gente que no hace deporte, ¿cuáles son los problemas más comunes? Igual decían, ¿no es cierto? Como base uno tiene que tener una buena musculatura, pero si bien hay gente que tiene problemas desde temprana edad, mientras van pasando los años como que se empeora esta situación o
empiezan los problemas de las rodillas? ¿Cuáles son las causas más comunes y más frecuentes de este problema? Bueno, como mencionábamos hace un minuto, las alteraciones en el eje llevan ya no más a veces a corta edad a procesos de desgaste. Mencionaba el anterior doctor cuando lo entrevistaban que una de las lesiones más frecuentes ahora es la artrosis, lesiones en el cartílago articular. La artrosis es un proceso de desgaste del hueso que lastimosamente no tiene marcha atrás. ¿Y eso es inevitable? Bueno, se puede evitar justamente teniendo primero una buena musculatura, eso es fundamental, ¿ya? Lastimosamente, como le dije todo recién, es con musculatura. Claro, si tú tienes un buen músculo, tiene una buena estabilidad en las rodillas, tiene una buena estabilidad, y todo depende, porque hay gente que nunca ha hecho deporte, pero a su vez también tiene desgaste en las rodillas, porque es una enfermedad la cual existe en personas a veces jóvenes, no necesariamente en personas de la tercera edad. Entonces, hay esa enfermedad que es la enfermedad de la artrosis, que lleva al desgaste de la articulación. Y por más de que uno la prevenga, muchas veces se produce. Igual se produce. Pero se puede prevenir. Ahora está muy en boga el tema de la parte del deporte. Todo mundo hace deporte. Sí. Y justamente una de las consultas más frecuentes es las lesiones de rodilla. Porque, como dije anteriormente, no es la indicación adecuada ni los lugares adecuados para realizar estas actividades deportivas. Tenemos a Gladys Saucedo en la línea. Muy buenos días, adelante con su consulta. Buenos días, yo le voy a hacer una consulta a nombre de mi sobrina. Resulta de que ella es gorda, ¿no? Pero antes le dolían las rodillas las dos. Ahorita dice que no le duelen, pero parece que ella siente que se le quieren salir las rodillas. Quisiera, por favor, que el doctor me explique un poquito cómo es eso, o si no, para ir a su consultorio. Muchísimas gracias por la confianza, señora. Bueno, una de las grandes causas, justamente, si ella es gordita, ¿ya?, es que justamente una lesión frecuente es la lesión meniscal. El menisco es un cartílago que se los puedo mostrar acá. Está bien, porque justamente vamos a aprovechar para mostrarle a la señora. El menisco es un cartílago que existe entre hueso y hueso, que tiene esta consistencia, esta consistencia que va en la articulación e impide el apoyo, el choque del hueso con el hueso, y es un lubricante de la articulación. Ya. Muchas veces ese es el menisco. El menisco. El menisco. Perdón. Justamente por el exceso de peso, esto de acá se empieza a desgastar, ¿ya?, o se rompe o se inflama. Y una patología frecuente que está mencionando usted justamente es el signo de inestabilidad, o sea, el paciente relata que siente como que se le sale la rodilla, producto justamente de una lesión meniscal. O sea, da la sintomatología o da la sensación de que dice que se le sale la rodilla. Claro, y es eso. Y es eso justamente. Doctor, una consulta que nos dio de manera interna. Esta persona tuvo un accidente hace 3 años y era fisura de ligamento. Ruptura de ligamento. Exactamente. No se hizo ver, no se hizo tratar. En esa época estaba embarazada y decidió no hacer nada. Y ahora, cuando usa tacos o baila o hace alguna actividad o cuando está mucho tiempo parada, le duele. Va a tener mayores consecuencias el no haberse hecho ver con tiempo. En su momento. Claro. El ligamento cruzado es un ligamento que se encuentra justamente entre los dos huesos, ¿ya? Está acá al medio, ¿ya?, y es el que le da la estabilidad a la rodilla para que no se vaya para atrás, ¿ya? Entonces, si ese ligamento, como usted me menciona, se ha roto, probablemente le permite caminar, pero ya no hacer algunos esfuerzos, como cuando se pone taco o baila, o hace alguna actividad deportiva. Entonces, si ella tiene inestabilidad en la rodilla, el producto final de esto, si ya es hace 3 años, va a ser probablemente el desgaste de la articulación, la artrosis. O sea, se va a desgastar la articulación, y más, sobre todo porque normalmente las personas jóvenes tienden a cuidar mucho el peso.
pero pasada una determinada edad muchas veces no se puede luchar contra eso y aumentan de peso, entonces aumentan más las posibilidades de que haya desgaste articular y más posibilidades de inestabilidad, o sea, de que la rodilla siente que se le sale, que es inestable, que no tiene firmeza. Eso lleva al desgaste de las rodillas, a la artrosis. Entonces, si hace 3 años tuvo el accidente, digamos, por una ruptura de ligamento cruzado, lo ideal es hacer una reparación del ligamento cruzado. Bueno, pero sí tiene solución. Plastía, sí, una plastía de ligamento cruzado. Se hace un injerto justamente a través de artroscopía y se vuelve a reimplantar un nuevo ligamento dándole estabilidad a las rodillas. Tenemos a Elvio Limachi desde Potosí que se está comunicando con nosotros. Muy buenos días, adelante con su consulta. ¿Aló, Elvio? Buenos días, quisiera consultar, tengo unos problemas en mi rodilla, o sea que cuando doblo los pies empiezan a sonar mis huesos. Vamos a ver si es que podemos captar muy bien la consulta de Elvio y si de forma interna también podríamos escucharlo mejor para poder transmitirle la consulta que él tiene al especialista. Vamos a ir mientras tanto a una consulta de las calles y ya luego volvemos. Doctor, ¿qué tipo de lesión es más grave en la rodilla? Enhorabuena. Bueno, hay lesiones que son inhabilitantes en las rodillas, ¿no? Una de ellas es la que mencionábamos recién, es la del ligamento cruzado anterior, la ruptura del ligamento cruzado anterior, porque muchas veces uno puede tener una ruptura de este menisco, de este cartílago articular, ¿ya?, que es mínima y le permite caminar, le permite hacer un poco su vida normal, pero hay lesiones que son inhabilitantes, como son el desgaste articular, la artrosis, que produce dolores en formas constantes, lesiones del cartílago articular o lesiones de los ligamentos cruzados, los cuales producen inestabilidad de las rodillas e inflamación de las rodillas en forma constante. Entonces, esas son las lesiones más frecuentes que hay, digamos, en las rodillas. Por supuesto, una de las más frecuentes en sí es la contusión o el golpe de rodilla, que es lo más frecuente. Todo el mundo, quien no se golpeó la rodilla y alguna vez se le inflamó, pero es una de las lesiones más frecuentes. Un golpe en la rodilla produce mucho dolor, ¿ya?, y a veces produce hinchazón de las rodillas y es solamente una contusión. Doctor, tenemos otra consulta de forma interna. Una persona de 60 años puede someterse a una cirugía justamente por el tema de la ruptura de ligamentos. Bueno, habría que ver cuál es el desgaste articular que ya tiene esa persona, porque a los 60 años probablemente no solamente tenga ruptura de ligamento, ¿ya?, sino tenga un proceso de desgaste articular, porque el desgaste de artrosis, que es la que mencionábamos recién, desde el momento que él se rompió el ligamento cruzado, ha pasado un buen tiempo, estamos hablando de una persona de 60 años, y esa rodilla con seguridad que a los 60 años tiene su desgaste articular. Claro. Entonces habría que valorar si verdaderamente es necesario hacerle un implante de ligamento cruzado, que no creo que sea necesario, porque a futuro, si ya hay un desgaste, de repente necesita un implante, una prótesis, si hay mucha artrosis o desgaste articular. Muy bien. Esas eran nuestras consultas entonces acerca de este tema y los problemas de rodillas, pero tenemos solución, doctor. Todo para las rodillas, principalmente si todas las lesiones que uno puede tener en las rodillas son tratadas en forma aguda estamos hablando que está en el lapso desde que usted tiene la lesión hasta los 15 días, tienen mejor pronóstico. Hay algunas personas las cuales tienen una lesión hoy y a los 3 años, 5 años recién se hacen ver. Entonces allá existe, digamos, mayores complicaciones que a veces son tratadas pero con lesiones ya irreversibles, como el tema de la artrosis. Artrosis es un proceso de desgaste que no hay marcha atrás con eso. ¿No? Eso es, yo siempre pongo el ejemplo de las canas. Las canas cuando aparecieron, usted las puede teñir, pero lastimosamente en 20 días vuelven a estar las canas, o sea que las canas ya están. Lo mismo pasa cuando hay un proceso de desgaste articular. En cuanto se desgastó la articulación, eso de ahí no tiene marcha atrás. Espero que en el futuro, hay muchos estudios que se están haciendo para mejorar esto de acá, y es una lesión muy frecuente actualmente, para que tengamos en el futuro, digamos,
un tratamiento para la artrosis que sería un gran logro encontrarlo. Tenemos una última, antes de despedirle, una última consulta que llegó de forma interna. Esta señora tiene su hija de 16 años y que tiene problemas en su rótula, que mucho se le mueve. Eso era lo que nos preguntaba. ¿Eso es normal? No, bueno, existen patologías que están relacionadas a la rótula, en la cual existe una laxitud rotuliana. Laxitud es porque la rótula se desplaza más de lo habitual por una inestabilidad muscular y ligamentaria, ¿ya? Y existe otra que es una inestabilidad en la cual la rótula se luxa, se sale del lugar. O sea, cuando ya la tapita de la rodilla se desplaza y se luxa. En el caso de ella, que me dice que hay una inestabilidad, probablemente sea reforzando la musculatura, ¿ya? Porque es una persona joven, sí, tiene 16 años, pueda sustentar a la rótula en el lugar donde corresponde, teniendo una buena musculatura. Todo depende de la constitución que tenga, por supuesto, su hija. Ahora las chicas jóvenes tienen las características de ser muy delgaditas, muy finitas, con muy poca masa muscular. Entonces eso hace de que las articulaciones se tornen inestables, que más bien tiendan a quererse salir o a tener chasquidos articulares. Me suenan los huesos. Si usted se fija, todo mundo hace sonar los dedos, ¿sí? Sí. Justamente porque casi no tenemos músculo. Todo mundo hace sonar los dedos. Hay el chasquido que habitualmente uno dice, me hago sonar mis dedos, pero hay mucha gente que hace sonar sus rodillas, hace sonar los hombros, hace sonar los codos. Por supuesto, personas muy delgadas que tienen ¿cómo se llama? Una constitución en la cual la musculatura no sustenta la articulación. Por eso es que es sonido total. O sea, no me estoy refiriendo a ustedes. Ni me estoy sintiendo aludida. O sea que eso no eran las mentiritas que le sacaban a uno. Claro, no, eso de las mentiras es mentira. Muy bien, muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos. Un gusto siempre tenerlo aquí en el programa. No se pierda. No, por favor, ya vamos a venir más seguido. Me parece muy bien. Que me inviten. Hasta aquí llegamos, con el profesor. Gracias. Salud.